Bendiciones, hermanos. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, me gustaría que pudieran ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, por favor ténganlo ahí. Antes de entrar al texto que nos corresponde o que he escogido para compartir con ustedes, quisiera brevemente hacer alusión a por qué el énfasis en el mes de septiembre en la Biblia. Bueno, por supuesto, los cristianos hacemos énfasis en la Biblia todo el año, o se supone que así sea, porque todo lo que hacemos ha de emanar de la Biblia y ha de estar, por supuesto, ajustado a la Biblia. Y todo el año predicamos y enseñamos y meditamos en la Biblia. Pero el mes de septiembre, sobre todo en el área de Latinoamérica y otros países, sobre todo de habla hispana, es reconocido como el mes de la Biblia. Agradecer también a los hermanos que han, diríamos, decorado, ambientado este lugar. Ahí tenemos una hermosa gigantografía también de la Biblia que hermanos pues voluntariamente quisieron hacer para dar tributo a la Biblia y para de alguna manera hacer énfasis en este mes. Ahora, ¿por qué el mes de septiembre? Bueno, la razón es sencilla. El 26 de septiembre de 1569, hace ya unos cuantos años, ¿verdad?, se terminó de imprimir en Basilea, Suiza, la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Por eso es que nosotros de habla hispana pues tenemos el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Fue realizada por el monje español convertido al protestantismo, ¿quién? Casiodoro de Reina. Y esta traducción, nosotros sabemos, se conoce como la Biblia del Oso. No sé los que han tenido la oportunidad de verla. Si no han tenido la oportunidad, creo que muy pronto van a tener la oportunidad de ver una edición o tal vez una réplica de esas primeras, porque de esas primeras quedan muy pocas. Son toda una reliquia, pero se le llamó la Biblia del Oso porque en la portada viene un oso comiendo miel. Precisamente por la ilustración, por eso se le llama la Biblia del Oso. Posteriormente, esta Biblia, que fue, como les decía, traducida por Casiodoro de Reina, fue revisada por Cipriano de Valera, dando lugar a la clásica Reina Valera. De ahí, ¿verdad?, el nombre, para los que no lo conocían, usada ampliamente hasta hoy en las iglesias evangélicas de habla hispana, amada por todos esta versión. Creo que todos los que conocemos algún texto de la Biblia, seguramente lo conocemos según la traducción de la Reina Valera. Los que tienen al pastor Carlos, el cubano que estuvo acá hace unos meses, como amigo en Facebook, él estaba viviendo en España, seguramente lo vieron en un monasterio, que hizo la publicación hace poco, y se hizo una foto con el letrero que detrás decía Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, precisamente haciendo un recordatorio a este hecho. Entonces, dicho esto, y ya sabemos por qué el énfasis en el mes de septiembre, por el mes de la Biblia, sobre todo nosotros los hispanos, vamos a 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer allí una porción conocida por muchos de ustedes. Vamos a leer desde el versículo 14. 2 Timoteo 3, 14 al 17.
Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. La amamos, la anhelamos, la necesitamos. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. También tú nos dices en tu palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de este libro, de las palabras que están en este libro, para vivir. Y más allá de la vida física, para vivir espiritualmente. Nos acercamos a ella en esta hora, conscientes, Señor, seguros de que es tu palabra, es tu mensaje. Y queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Que quites todo impedimento para que esto sea posible y que tú, Señor, guíes nuestras mentes para su comprensión y dispongas nuestro corazón para su obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda Timoteo, ¿verdad? Qué tremenda carta, como amo esta carta. Aunque cuando leo esta carta me es inevitable conmoverme, sobre todo porque es una carta que en sí lleva un sello testamental. Y no me refiero a que forme parte del Nuevo Testamento, sino que me refiero a que es en un sentido el testamento del apóstol Pablo, donde él se está despidiendo de esta vida, de su ministerio, de su carrera. Y está, los que han visto el atletismo y les gusta el deporte, las carreras de relevo, está pasando el batón o la antorcha, o está pasando el legado o la responsabilidad, el compromiso del ministerio y de la predicación fiel a su fiel discípulo Timoteo. Un pastor, todavía para ese momento joven, que en ese momento era pastor de la iglesia de Éfeso. En ese contexto, Pablo escribe a Timoteo, es su última epístola, al menos su última epístola que forma parte del canon bíblico. En su tono, Pablo se está despidiendo, está preso en Roma, no es la única vez que ha estado preso, pero las veces anteriores él escribe con la certeza de que Dios le iba a liberar. Aquí ya no, aquí tenía la convicción de que era el final. Él sabía que le iban a ejecutar y así sucedió, de acuerdo a la historia, bajo el mando del perverso emperador Nerón. Él tenía esa convicción, por eso es que se despide. El tono de la carta es muy solemne y es, por supuesto, como toda la Biblia, un libro para los creyentes, para animarnos, para alentarnos, para fortalecernos en la fe. Yo puse por título al mensaje: la Biblia es suficiente. Así de breve, la Biblia es suficiente. El autor, como les decía, de esta carta es Pablo. Aproximadamente se da haber escrito en el periodo del 66 al 67 después de Cristo, con la convicción, como les decía, según lo encontramos en el capítulo 4, 6 al 8, de que su muerte estaba muy cerca. Es su última carta conocida, dirigida a su hijo espiritual Timoteo, quien pastoreaba, como les decía, en Éfeso. Si fuéramos a hablar del propósito general de la carta, y me interesa esto como introducción para que luego podamos comprender en ese contexto el texto en que nos concentramos. Él perseguía, por supuesto, animar a Timoteo. El ministerio, como bien nos explicó el pastor Yurizán no hace mucho, el ministerio pastoral es demandante, es exigente, podemos decir, es difícil, es imposible humanamente hablando. Eso, por supuesto, Pablo lo sabía y escribe esta carta a su discípulo Timoteo para animarlo a mantenerse fiel al evangelio en medio de persecución, literalmente,
en medio de falsas doctrinas que cada vez proliferaban más y en medio incluso de la deserción o abandono de muchos líderes que estaban abandonando las filas y ya no muchos quedaban firmes en medio de una tribulación tan grande. También tenía como propósito transmitir las últimas exhortaciones pastorales a su discípulo, firmeza en la sana doctrina, valentía ante la oposición y fidelidad a las Escrituras a toda costa, costara lo que costara. El tono de la carta, como también les hablaba, es muy personal, es muy pastoral. Nos damos cuenta que eran dos personas que tenían una relación muy estrecha, maestro, discípulo. Además, por supuesto, hermanos y amigos, con tintes o matices de testamento espiritual. Pablo se está despidiendo y se está despidiendo de su ministerio, se está despidiendo de las iglesias y se está despidiendo también de su discípulo. A la vez es una carta profundamente práctica para todo ministro y para todo creyente en general que enfrenta sobre todo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, tiempos de ataque. Si vamos al capítulo 3, no lo vamos a leer todo, nos vamos a concentrar solamente en versículos 14 al 17, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Capítulo 3. Los primeros versículos del 1 al 9 nos vamos a encontrar ahí una advertencia sobre los últimos tiempos. Hemos definido los últimos tiempos o los postreros tiempos o el tiempo del fin o la última hora. Fíjense cuántos sinónimos en la Biblia para hablar del mismo periodo de tiempo que está contemplado entre la primera venida del Señor y segunda venida del Señor. Tiempos postreros no son tiempos futuros, tiempos postreros son los tiempos de la iglesia, esos son los tiempos postreros. Que podemos decir que hay un clímax que va en ascenso, también es cierto. Entonces, en la medida que pase un año, que pase una década, que pase un siglo, esto se va haciendo cada vez más crítico. La proliferación del mal, la proliferación de falsas doctrinas, de falsos maestros, pero todo eso está contemplado dentro del periodo del tiempo postrero que, como les decía, entre la primera venida del Señor y su retorno. Pablo describe cómo los hombres, versículos 1 al 9, serían egoístas cada vez más, amadores de sí mismos y enemigos de la piedad. Señala la proliferación de falsos maestros. Esto irá en aumento en la historia de la iglesia, que se oponen a la verdad, comparándolos incluso con Janes y Jambres, opositores a Moisés. Y los ilustra ahí hablando de la perversidad y falsedad de aquellos, y los asocia con todos los falsos profetas y maestros que se van a estar levantando en las diferentes épocas de la iglesia y que era una realidad para ese momento. Versículos 10 al 13, Timoteo debe recordar la vida y sufrimiento de Pablo como modelo de fidelidad. Recuerdo a un pastor, ya murió hace unos años, un ministerio hermoso en Cuba, fue mentor de muchos pastores bajo su liderazgo, salieron decenas de pastores. Por lo cual era común que muchos de esos jóvenes, por cuanto pastoreaban una iglesia muy grande, de la cual salieron muchos pastores, venían a él a pedir consejo cuando estaban sintiendo inquietud por el ministerio pastoral. Y él les decía siempre: ¿estás seguro del problema en que te estás metiendo? Porque el ministerio pastoral no es: soy pastor, predico los domingos y los hermanos me respetan. Eso no es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es sacrificio, es entrega, es lucha, es lloro. Y él siempre les decía: ¿estás seguro del problema en que te estás metiendo? Pero le decía esto: si el Señor te llama, no rehuses, porque vas a ser el más miserable de los hombres. Pero si no te llama, no vayas, porque no vas a poder hacer la obra de Dios sin Dios. Y ahora recuerdo eso, porque Pablo le está diciendo a Timoteo precisamente eso, aunque ya Timoteo lo sabía y lo estaba enfrentando. Era pastor de Éfeso para ese momento. Le recuerda sus sufrimientos y le recuerda a Timoteo que él tenía que seguir
en esa línea. Si quieres ser fiel a la palabra del Señor, Timoteo, y no claudicar, tienes que enfrentar persecución, va a suceder. Tienes que enfrentar a los falsos maestros, tienes que enfrentar calumnias de toda índole, porque es lo que va a suceder, es lo que me ha sucedido a mí, Timoteo, también te va a suceder a ti. Se enfatiza que la persecución es inevitable para quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Tal vez nosotros no hemos experimentado persecución física, pero persecución ideológica seguramente sí, persecución emocional de mucha índole, porque los que quieren vivir de acuerdo a la palabra van a enfrentar persecución, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y vamos entonces a la exhortación central que se encuentra en los versículos 14 al 17, que sí ya leímos. Si nos damos cuenta, comienza el versículo 14 con un pero. Y después que habla de los falsos maestros, habla de la naturaleza de ellos, de lo que les inclina, e incluso está hablando de las consecuencias que les espera a esos falsos maestros por adulterar la palabra y engañar a los demás. Le dice a Timoteo, pero, y dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le está diciendo a Timoteo, tú estás llamado a ser diferente, Timoteo. No puedes parecerte en nada a esos falsos maestros que adulteran la palabra de Dios, y surge como una respuesta a un mundo de apostasía que ya ha enfrentado a Timoteo y que va a seguir en aumento en la historia de la iglesia, y a un mundo de oposición. Si yo fuera a resumir en una frase, el tema de este mensaje sería este: la Biblia es suficiente para formar creyentes maduros y completamente equipados. Por eso Pablo solamente va a hacer énfasis en una cosa: la Escritura, Timoteo. Timoteo, la Escritura. Nada más. Nada más que la Escritura. La Biblia es suficiente para formar creyentes maduros y completamente equipados. Y para ello es necesario, en primer lugar, versículos 14 al 15, y ahí ya nos centramos bien, perseverar en ella. Si nosotros queremos ser creyentes que permanecemos, y que no solamente permanecemos, sino que permanecemos creciendo, madurando, tenemos que perseverar en la Biblia, en la Escritura, no movernos de ahí. Dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice, pero tú, es un contraste con los falsos maestros. Es decir, Timoteo, no tienes nada que ver con ellos. Tú tienes que estar enfocado. Tú, como siervo legítimo de Dios, no tienes otra cosa que hacer que no sea estar apegado a la palabra y predicar la palabra, y solamente la palabra, nada más que la palabra. Es lo que le está enfatizando él a su fiel discípulo. Y luego dice, sabiendo de quién. La traducción más literal, más correcta, es de quiénes, porque es plural. Sabiendo de quiénes has aprendido. Ya uno dice, bueno, ¿de quiénes? ¿A quiénes estaba refiriendo Pablo? ¿En quién estaba pensando? Bueno, el texto mismo un poco más adelante nos da ya algo de la respuesta, aunque tal vez no sea toda la respuesta. ¿Quiénes puede significar todos los maestros que de alguna manera tuvieron influencia en Timoteo a lo largo de su vida? ¿Quiénes puede significar, por supuesto, todos los autores inspirados de la palabra de Dios, de los diferentes libros que componen la Escritura? Pero ¿quiénes también, por supuesto, significa que eran su madre y su abuela? Que dice allí literalmente que ellas habían sido fieles en enseñar las Escrituras a Timoteo, su abuela y su madre. Y quienes también, por supuesto, los apóstoles. Y dentro de los apóstoles, Pablo, como el mentor o maestro directo de Timoteo. Eso tiene una aplicación para nosotros. Nosotros como creyentes estamos llamados a estar apegados a la Biblia, a no movernos ni un poco de la Biblia,
pero también es una manera de dar el respaldo o el crédito a todos aquellos que Dios ha usado a lo largo de nuestra vida para enseñarnos este libro. Y sobre todo esas personas que no solamente nos han enseñado la Biblia, sino que su vida ha estado de acuerdo a la Biblia. Y ahí nosotros seguramente estamos pensando en muchas personas. Siempre me gusta hacer este ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes cuántos mensajes de los que ustedes han escuchado a lo largo de su vida, de mi persona, de otros hermanos de la iglesia, de otros pastores que han ministrado en este lugar, o si usted ha escuchado, por supuesto, mensajes en otros lugares, si ha pertenecido a otras congregaciones, ¿cuántos mensajes de la Biblia no ha escuchado? Predicadores que ha escuchado por otros medios, si le pregunto, ¿recuerda 5 títulos de 5 mensajes que usted escuchó? Si hay alguien aquí que recuerda 5 títulos, es un prodigio. Pero no quiero que me levante la mano. Si yo le pregunto 5 personas que han marcado su vida, el nombre de 5 personas, seguramente van a recordar 5 y muchas más. Porque de eso se trata. No se trata solamente de lo que otros dicen, se trata de lo que otros han hecho para que nosotros nos acerquemos a este libro, a Dios mismo. Y eso está apelando Pablo a Timoteo para que Timoteo lo recordara y no lo perdiera de vista. Formaba parte de su experiencia espiritual. Y dice, desde la niñez Timoteo tuvo el privilegio que están teniendo estos niños que nos han acompañado hoy, que han compartido con nosotros, que han ministrado junto a nosotros. Y tal vez el privilegio de muchos de ustedes. No fue mi privilegio, yo conocí al Señor con 20 años. Si lo hubiese conocido más pequeño, hubiese sido mucho mejor. Doy gracias a Dios porque lo conocí. Y en los propósitos de Dios, en su soberanía, yo debía conocerle con 20 años. Pero Timoteo era privilegiado, incluso más privilegiado que su mentor, porque Pablo conocía las Sagradas Escrituras, pero no había tenido un encuentro y no había tenido un discipulado como el que tuvo Timoteo, a cargo de su abuela y de su madre, que seguramente ya no solamente eran conocedoras del Antiguo Testamento, sino que habían conocido el Evangelio. No tenemos más detalles, pero eso es lo que la Biblia nos está revelando. Le dice a Timoteo, desde la niñez tú conoces la Escritura, las Sagradas Escrituras. Ahora miren el énfasis en esta forma de referirse a la Biblia, Sagradas Escrituras. Está diciendo, hay muchas escrituras. Y hay muy buenas escrituras. Dijo Arturo que él ha leído, ¿cuántos libros, Arturo? Más de 500 libros de diferentes autores, géneros. Seguramente ha leído novelas, ha leído historia y ha leído de todo tipo de géneros literarios. Cindy me decía, ¿por qué traes tantos libros? Porque no es homilético, asusta a la gente y se va a pasar 2 horas hablando si habla de todo eso. Estos son algunos libros, pudiera haber traído más. Estos y todos los libros que se han escrito en el mundo, que son millones y millones, y de esos muchos son muy valiosos. Algunos de ellos los amamos, han marcado también nuestras vidas en diferentes áreas, pero son libros. Son unos libros, incluidos los clásicos, como si estamos pensando en Cervantes o en Víctor Hugo o en Shakespeare y las grandes obras clásicas. Son clásicos, pero son libros cuando los compara con el libro. ¿Ven la diferencia, verdad? Libros, el libro. Por eso se refiere Pablo a Timoteo como las Sagradas Escrituras. Están apartadas, Timoteo. Están a otro nivel. Por eso, si usted quiere incluso ilustrar esto en el librero de su casa, si lo tiene, puede tener muchos libros, pero ponga la Biblia, no es que tiene que ser así, pero si quiere recordar esto, ponga la Biblia encima, para que eso siempre signifique que está la Biblia y luego los libros. Son las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro, de ningún otro libro se puede decir lo que se puede decir de la Biblia.
Fíjense que es a las sagradas escrituras a las que se refiere Pablo cuando dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ningún libro puede tener que ver con la salvación del alma de un hombre, sino solamente la Biblia. Por eso es el libro. Entonces, hermanos, si fuéramos a hacer algunas aplicaciones hasta aquí, el discipulado comienza en casa. Y de eso hemos hecho énfasis en semanas anteriores. Con los padres con los que me estuve reuniendo, discutimos mucho eso. El discipulado comienza en casa y Timoteo tuvo privilegio. Padres y abuelos, otros familiares, tienen la responsabilidad de formar a los hijos en la palabra. Y esto por al menos 3 razones. Son muchas más, pero al menos 3 que no podemos nosotros pasar por alto. Una es la inmadurez del niño. El niño es inmaduro, el niño necesita guía. Imagínense un niño pequeño sin un adulto que lo lleve por la vida. Es vulnerable. Necesita una guía y espiritualmente el niño todavía no sabe determinar. Por eso necesita instrucción constante, sistemática de los adultos por causa de su inmadurez. Segundo, por su pecaminosidad. Qué lindos los niños, qué lindos nuestros hijos, pero tienen una naturaleza inclinada al pecado, con la cual nacieron. Su inclinación no es al bien, su inclinación es al mal. Por eso tenemos que insistir tanto en buenos hábitos, en que hablen correctamente, en que se comporten correctamente, y de igual manera vamos a tener que insistir para que ellos amen a Dios y odien el pecado, porque el pecado les acompaña. Tienen una inclinación pecaminosa, necesitan que les estemos llevando a la Biblia una y otra vez. Y una tercera razón es por la abundancia de falsas enseñanzas. Hay todo tipo de ideologías. Hay todo tipo de falsas enseñanzas que le pueden confundir. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como Pablo insistía con Timoteo, insistir con el niño. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es el consejo de Dios por encima de cualquier otro consejo, por encima de cualquier otro pensamiento ideológico, de cualquier otra filosofía, por atractiva que sea. La Biblia está por encima porque es el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios para ti. El discipulado es progresivo y siempre ha de ser cristocéntrico, y eso lo vemos en el texto. Le dice Pablo a Timoteo, y en esta expresión nos está dando como un breve resumen de cuál fue la experiencia de discipulado de Timoteo. Desde niño tuvo el privilegio de que su madre y su abuela diligentemente le enseñaran las sagradas escrituras. Sobre todo aquí está hablando del Antiguo Testamento, que era el texto que estaba escrito completo como revelación de Dios hasta ese entonces. El Nuevo Testamento se estaba gestando. Y él tuvo ese privilegio. Pero luego, en la vida de Timoteo intervinieron otras personas por la gracia de Dios, entre ellos Pablo. Porque una cosa es conocer de la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia y al Salvador Jesucristo, del cual da testimonio y al cual apunta toda la Biblia. No hacemos nada con tener la Biblia, creer a la Biblia, pero si eso que creemos no nos lleva a Jesucristo como Salvador y como Señor, estamos incompletos. Somos religiosos, conocedores de la Biblia, pero no somos salvos, alcanzados por la gracia de Cristo. Y eso formó parte de todo ese proceso discipular. Nuestros hijos, es bueno que conozcan de la historia de David, de la historia de Sansón, de las historias que conozcan de Jesús, pero una cosa es que conozcan de Jesús y otra es que conozcan a Jesús. Son cosas diferentes. Y nuestro rol es que ellos conozcan a Jesús. Llevarlos una y otra vez a Jesús como su necesario Salvador. Número 2. Para poder ser creyentes maduros y completamente equipados, además de perseverar en la Biblia, necesitamos considerar su origen divino. Es importante no perder esto de vista. Arturo hizo alusión a eso y creo que dio un resumen bastante completo.
Así que gracias, Arturo, me aportaste a este punto de manera muy clara. La Biblia es de origen divino, por eso ya hice énfasis en los libros, el libro. Buenos libros, buenos autores, buenos temas, pero la Biblia es el libro porque es de Dios. Porque su autor último es Dios. Por eso si a ustedes le dicen, bueno, ¿quién es el autor de este libro? 2 Timoteo, es Pablo, pero no solamente es Pablo. Es Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso el autor último es Dios mismo. Y así con cada uno de los libros de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y por eso es que aquí Pablo se detiene y hace un énfasis. Y le pregunté, ¿ustedes creen que Timoteo a estas alturas, que ya era pastor, no sabía eso? Pero es que hay verdades que por ser verdades tan fundamentales tenemos que repetirlas una y otra vez y tenemos que hacer todo lo posible porque estén penetradas no solamente en nuestra mente, sino que estén tan ancladas en nuestro corazón que sea imposible que se muevan de ahí. Y esta es una de ellas. Toda la Escritura, versículo 16, es inspirada por Dios. Y aquí ahora Pablo usa un término diferente, similar, cuando habla anteriormente las sagradas escrituras. Y está hablando genéricamente de todo lo que hasta ese momento era el contenido de la revelación de Dios ya registrada, ya escrita, y sobre todo el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo abre un poco más, o es más específico, y le dice, toda la escritura. Y en el idioma original dice toda escritura. No aparece el artículo. El artículo es necesario en la traducción, pero entendamos, dice toda escritura. Y eso significa que es toda y es cada escritura. Por eso aquí nos paramos firme y podemos defender desde este texto, aunque tenemos muchos más, desde este texto solo defender la inerrancia de la escritura. Y defender que la Biblia es infalible, que no contiene la palabra de Dios. Eso deja muy corto el concepto y es peligroso. La Biblia es toda la palabra de Dios. Y cuando dice cada escritura, ya no solamente es cada libro de la Biblia, que eso es verdad, sino cada palabra de cada uno de esos libros fue inspirada por Dios. Por lo tanto, no proviene del hombre. Que la escribieron hombres, es verdad. Hombres comunes y corrientes, es verdad. Que todo lo que esos hombres escribieron no fue inspirado, es verdad. Entendamos esto. No hablamos de autores que son inspirados. Hablamos de la palabra que fue inspirada en esos autores. Quiero explicar esto. Cuando explico esto, se lo ilustro de una manera muy fácil y así lo van a entender completamente. ¿Creen que lo único que escribió Pablo fueron las cartas que aparecen aquí? No, escribió mucho más. Y lo único que escribió Isaías y lo único que escribió Jeremías, seguramente escribieron mucho más. Cuando escribieron, no siendo inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron como escribimos nosotros. Y pudieron escribir cosas muy buenas. Por eso cuando dije los libros y el libro, puedo incluir también libros cristianos. Aquí tengo un libro cristiano. Es un tesoro para mí. Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Es un libro cristiano. Y podemos usar comentarios, diccionarios bíblicos, libros de diferentes temas cristianos. Siguen siendo libros. No son inspirados. Solamente este libro es inspirado. Por eso los autores cristianos pudieron haber escrito otras muchas cosas. De hecho, cometieron errores. Como alguien una vez entró, estaba yo predicando, tal vez Cindy lo recuerda, estaba predicando, y entró una persona y me contradijo directamente lo que yo estaba diciendo allí, y por supuesto lo corregí desde la Biblia. Me dijo, son santos hombres de Dios los que escribieron la Biblia, por lo tanto ellos no tenían pecado. Y le dije, usted se equivoca. Ellos eran santos porque fueron apartados para esa labor y para servir al Señor, pero eran pecadores como usted y como yo. Y no todo lo que hicieron, ni lo que escribieron fue santo, pero cuando escribieron la Biblia, escribieron sin error la palabra de Dios. Eso es inspiración. Ese es el gran concepto de inspiración que nosotros debemos tener claro. Por eso yo estoy hablando aquí, mi autoridad no radica en mis palabras. Si hay algo de autoridad en lo que digo es porque es la Biblia la que tiene la autoridad.
Y mi sermón no es inspirado. No existen sermones inspirados. Es inspirada la palabra de Dios. Por eso, si el sermón no se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios, sirve para entretener y en última instancia para tirarlo a la basura. Para nada más. Entonces es importante considerar que la Biblia, y solo la Biblia, es inspirada por Dios en toda su totalidad. Dice, toda escritura es el término para designar exclusivamente la palabra de Dios. Escrita hasta ese momento, pero que ya abría el espacio para la escritura que todavía para ese tiempo se estaba aún gestando, porque Dios seguía revelándose. Lo estaba haciendo aquí. Pablo escribe a Timoteo y estaba escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso esa palabra pertenece también al canon, ahora luego del Nuevo Testamento. Inspirada por Dios significa literalmente respirada o exhalada por Dios. Lo que está diciendo es, aunque esos hombres Dios los usó en un contexto real, histórico, en circunstancias reales, porque la minoría de las veces Dios dictó. La inspiración no es un dictado, la inspiración es que Dios tomó a esos hombres en sus circunstancias reales, por medio de su carácter y personalidad real, e hizo, guiados por el Espíritu Santo, que cuando escribieran la palabra de Dios. Eso significa que fueron inspirados por Dios en el momento en que ellos escribieron. Toda la escritura debe su origen y contenido al aliento divino, al Espíritu de Dios. Por eso cuando usted lea la Biblia, no olvide esto. Cuando usted lea la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Dios está hablando allí. Si nosotros no hacemos caso, eso es otra cosa. Si nuestra mente anda divagando por otro lugar, sencillamente nosotros tenemos a Dios delante hablando y nosotros no le estamos haciendo caso. Somos nosotros. Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo y como resultado lo que ellos escribieron no solamente carece de errores, sino que es de valor supremo para el hombre. Es todo lo que Dios quiso que fuera, constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad. Toda la Biblia, hermanos, es palabra de Dios, así que no debemos preparar menús selectos, porque a veces somos expertos en eso, ¿verdad? Se nos va la cocina a la Biblia. Y la libertad que tenemos para escoger y decir esto me gusta y aquello no me gusta con lo que comemos, a veces lo aplicamos a la Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros decimos categóricamente toda la escritura o toda escritura desde la primera palabra de Génesis, ¿cuál es? En, esa que se traduce en, hasta la última de Apocalipsis, ¿cuál es la última? No recuerdo, hay que buscarla. Por los siglos, amén, es la última, ¿verdad? Desde la primera hasta la última es palabra de Dios. Y si nosotros decimos eso implica una gran responsabilidad y un compromiso para nosotros. ¿Saben qué significa? Que si no hemos leído toda la Biblia todavía a estas alturas, hay parte de la palabra de Dios que no ha entrado a nuestros oídos. Y a los predicadores y maestros el compromiso es inmensamente alto. Cuando yo entendí esto hace algún tiempo, creo que ya le he hecho estas historias, estoy como a veces las personas que hacen las historias una y otra vez, pero porque son historias que han marcado la vida, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo era un joven que comenzaba en las misiones, comenzaba a liderar grupos pequeños. Para ese entonces creo que todavía era líder de ministerio juvenil en la iglesia. Entonces todavía yo era un neófito allí. Me invitan, creo que ya estaba en el seminario, comenzaba en el seminario a estudiar, me invitan a unas conferencias que hubo en Cuba y en otros muchos países, porque ellos estuvieron en muchos lugares, pero se dio en Cuba y recuerdo que fue en una iglesia presbiteriana en la ciudad. Y fueron personas, maestros, líderes cristianos de todas las denominaciones, con dos eruditos. Uno de ellos formó parte del equipo de la revisión de la Reina Valera de 60. Fíjense qué tipo de erudito estamos hablando.
entendido, experto en el griego de la Biblia. Y otro, que era colombiano, el primero español, el segundo colombiano, fue parte del equipo de la traducción de la nueva versión internacional. Otro erudito, en griego y en hebreo. Entonces, fue extraordinario poder compartir con ellos, pero uno de ellos hizo un ejercicio que nos confrontó a todos ese día. A mí que comenzaba y a todos los que llevaban 40, 50 años de ministerio predicando y enseñando la Biblia, dijo, ¿cuántos creen en un canon, que es todo el compendio de los libros de la Biblia, de 66 libros inspirados? Todos levantaron la mano. Los 66 libros fueron dichos todos aquí hoy por los niños. Gloria a Dios por eso, yo lo disfruté mucho. Dijeron, bueno, ¿cuántos, levanten la mano, han leído los 66 libros? Ya se redujo el grupo, ¿verdad? Y eran maestros y predicadores. ¿Cuántos llevan más de 10, 15 años predicando, enseñando la Biblia y se levantaron unas cuantas manos? ¿Cuántos de ustedes han predicado, han enseñado de todos los libros de la Biblia? Prácticamente no se levantó ninguna mano. ¿Qué dijo el expositor ese día? Alguien comprometido con la palabra. Y eso marcó mi vida como maestro y predicador de la Biblia, para el presente y para el futuro. Los libros que lees, los libros que estudias, los libros que enseñas, esos son tu canon. No digas más que son 66. Tal vez sean 5. Tal vez no pase de 10. Tal vez sean porciones aisladas. Cuando Pablo estaba comprometido, cuando dijo, y eso lo explicó muy bien el pastor Yurizán, no es rehuidos darles todo el consejo de Dios, es porque Pablo sabía que él no estaba llamado a poner ni a quitar más nada, la Biblia, y es suficiente. ¿Saben cuántos años me demoraría a mí hacer un recorrido panorámico solamente por la Biblia y compartirlo con ustedes? De todos los capítulos de la Biblia. Panorámico. Solamente un panorama, más de 20 años. Entonces no es de asombrar que nos encontremos no solamente creyentes individuales, familias e iglesias inexpertas y que van de aquí para allá porque no han sido expuestos consistentemente a todo el consejo de Dios. Necesitamos eso. Y eso comienza por la convicción de cada uno de nosotros. Señor, esta es tu palabra. No solamente los libros que conozco y que más me agradan. Toda la Biblia es tu palabra. La necesito toda en mi vida. Porque toda ella, toda ella, como ya hemos enfatizado, es útil, dice, ¿verdad? Sigue diciendo. Y miren qué tremenda verdad, entonces, con la cual otra vez Pablo confronta a Timoteo. Antes de pasar a ese tercer punto de la utilidad práctica de la Biblia, quería leer estas dos definiciones para ustedes. Porque en esto que acabé de decir y que acabé de explicar, de que es toda la Escritura, y solamente la Escritura, la que nos puede hacer crecer y la que nos puede hacer madurar, voy a definir dos doctrinas fundamentales en la historia del cristianismo que se desprenden de aquí. La sola Escritura y la suficiencia de la Escritura. Sola Escritura, la Biblia es la única autoridad suprema, suficiente, infalible para la fe y la práctica cristiana. ¿Qué significa eso? Nada más. La Biblia. Esto significa que ninguna tradición humana, credo o autoridad eclesiástica puede estar por encima de la Escritura, sino que todas deben someterse a ellas. Eso es sola Escritura. Y la suficiencia de la Escritura, que está por supuesto entrelazada, significa que la Biblia contiene todo lo necesario para conocer la salvación y vivir una vida de fe y obediencia a Dios. No requiere añadido de revelaciones humanas, ni tradiciones o autoridades externas, porque en ella Dios ha provisto completamente su voluntad para el creyente. Por eso cuando termina Apocalipsis con amén, está diciendo, basta para ustedes, es suficiente. Y a veces entonces andamos de aquí para allá
en muchas cosas, incluso tenemos la tentación a perdernos en un sinmar de libros muy buenos, incluso libros cristianos, y somos conocedores de aquel autor y seguidor de aquella doctrina, pero no somos en última instancia bíblicos. Antes de ser teólogos tenemos que ser biblistas, porque nuestra teología tiene que nacer, fundamentarse y crecer únicamente en la Biblia. Por eso también somos vulnerables cuando seguimos a maestros y a teólogos, pero no conocemos todavía bien la Escritura, y entonces a donde ellos nos lleven, ahí vamos a ir. Porque no tenemos todavía el fundamento para saber si ese comentarista, si ese teólogo está en la Biblia o de acuerdo a la Biblia o no. Porque recuerden, infalible solamente la Escritura. Nada más es infalible. Así que en tercer lugar, y dice la última parte también del versículo 16, tiene que ver con considerar su utilidad práctica. Tenemos que saber que la Biblia no solamente es, sí, saber teóricamente que es la palabra de Dios, todo esto es importante, conocer las doctrinas fundamentales de la inspiración, como hablé de la sola Escritura, la suficiencia de la Escritura, magnífico, pero ¿qué impacto tiene eso en mi vida práctica? ¿Por qué tanto énfasis en ello? Por la utilidad de la Biblia. Porque ningún libro, nada que nosotros nos podamos tropezar en esta vida va a tenerle el impacto, la utilidad que tiene la Biblia en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, sigue diciendo, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice, entonces aquí viene la utilidad, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos incorporen un nuevo hábito a sus vidas, un nuevo alimento incluso, como cuesta que los niños coman verduras y demás, ¿verdad? Ahora los chocolates y los caramelos y los helados, usted no tiene que esforzarse. Pero como cuesta que ellos incorporen alimentos que realmente son saludables. Entonces, una de las maneras de persuadirlo que yo uso, una de las maneras que yo uso para persuadirlo es hablarle de la utilidad, del bien que le puede hacer. Y también, a veces uso a algunos de sus héroes, sea un deportista o alguien más, que tiene buenos hábitos alimenticios. Y así cuando queremos transmitirle un hábito, un buen hábito y demás. Entonces, si nosotros tenemos ese problema de que nos da pereza leer, de que hay libros de la Biblia que no entiendo, que no me gustan. ¿Saben por qué hay libros de la Biblia que no nos gustan? Porque no lo entendemos. Y cuando no entendemos algo, no nos atrae. A muchos de ustedes, si yo los llevo a un juego de béisbol, ¿qué va a pasar? Se van a dormir. Porque muchos de ustedes tal vez no saben de las reglas de béisbol. Si les pago, si lo llevo a un juego de fútbol, lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque la entienden. Para eso está también el discipulado. Hermano, no entiendo este libro. Y esfuércese por entenderlo, porque cuando lo entienda, lo va a amar. Y si aún no lo entiende, posiblemente sea suficiente para que usted lo ame y persevere. El hecho de saber que es palabra de Dios para su vida y que es útil. Y que en esa utilidad está el enseñarlo a usted, lo que es lo correcto. Ahí cuando dice enseñar, es que ese libro y toda la Biblia es necesaria para establecer la verdad absoluta que emana de Dios, de su voluntad, de su carácter, en la Biblia. Entonces es útil para enseñarlo a usted. A veces somos, y esto lo he dicho varias veces, somos expertos, conocemos de muchas cosas, pero somos cristianos y no conocemos la Biblia. Entonces es útil para enseñar, para instruir con autoridad y claridad. Su función es educar en la verdad bíblica, formar nuestra mente y también nuestro corazón según la voluntad de Dios, establecer la doctrina sólida, correcta. Toda la Biblia es útil para eso. Dice también para redarguir, es decir, para confrontar el error. Por eso es que si nosotros no nos sometemos a voy a llamarle un hábito, a un régimen de disciplina para leer y estudiar toda la Biblia, ¿qué va a pasar?
vamos a estar saltando de aquí para allá, esquivando aquellos libros que sabemos que no son los que nos van a alentar, los que nos van a decir lo que queremos escuchar, pero van a ser los libros necesarios y los textos necesarios para confrontarnos con nuestro error, para decirnos cuando vamos mal, para hacernos llorar si es necesario y llevarnos al Señor en arrepentimiento. Porque la Biblia no solamente es para enseñarnos, es para confrontarnos con nuestro error, para convencernos de que no vamos por buen camino, para señalar y mostrar el pecado o la falsedad que tal vez si no fuera por la Biblia lo pasaríamos por alto. No es para humillarnos. Y cuando el predicador de turno o el maestro usa un texto fuerte y confrontativo, recuerden esto, hermanos, en primer lugar la confrontación vino para ese hermano que está predicando. ¿Ustedes creen que el predicador y el maestro no está sometido a la misma palabra y no está siendo confrontado por el mismo texto? No tiene también luchas, no tiene inclinaciones, no tiene tentaciones, no cae también, pero es necesario. Por eso cuando nos comprometemos a ir por toda la Biblia, nos estamos comprometiendo a que el Señor me enseñe, a que el Señor me aliente, pero que también a que el Señor me confronte, porque me ama. No es para humillarme, sino para confrontarme con la verdad, para que yo pueda entonces salir del error. Por eso dice seguidamente, y no se puede separar un término del otro, redarguir con corregir. Porque de qué vale que yo sea confrontado con el pecado, que yo reconozca el pecado, si no soy corregido. La Biblia es útil para enseñarnos, para confrontarnos y para corregirnos también. Y termina entonces diciendo, para instruir en justicia. Si se dan cuenta, no podemos separar un término del otro, es un conjunto. La Biblia es útil para todo ello. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Estamos siendo enseñados, estamos siendo exaltados, estamos siendo alentados, pero estamos siendo confrontados, estamos siendo corregidos y estamos siendo instruidos en justicia. Significa disciplina y formar el carácter piadoso. Estamos siendo transformados. Nuestra mente está transformándose, nuestro corazón está transformándose por el poder de la palabra de Dios. Todo esto ocurre de manera simultánea y progresiva mientras somos expuestos sistemáticamente a toda la Escritura. Por eso la iglesia necesita predicación y enseñanzas centradas en la Biblia y no en filosofías humanas. Ya una vez hablé del pastor que dice que tiene un interruptor y cuando oye a alguien desde el púlpito hablando de sí mismo o haciendo historia u otras cosas o filosofías que no es la Biblia, él toma el interruptor, ¡pux!, y apaga. Está ahí, pero no está escuchando lo que dicen. Porque él dice, yo voy a escuchar la palabra de Dios. No me interesa otra cosa, y mucho menos en el marco de la adoración cristiana. Por eso el último punto es este, versículo 17. El propósito final de la Biblia. Ahí está en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos la Biblia, necesitamos toda la Biblia, pero precisamente para eso, porque Dios tiene el propósito de prepararnos, equiparnos. Dice una versión, apetrecharnos con todo lo necesario para ser personas de buenas obras. Recuerden esto, nosotros no fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos necesariamente para obras. Considerar su propósito final. Cuando dice a fin de que el hombre de Dios, está usando un término técnico que literalmente significa aquel hombre que fue apartado para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Ese era Timoteo. Pero también genéricamente significa todo aquel o aquella que es de Dios, que es de la palabra de Dios. Entonces no solamente es para los pastores y maestros, en primer lugar para ellos, pero es para toda la congregación. Porque Pablo le está escribiendo a un pastor
y le está diciendo, Timoteo, si tú quieres ser fiel al llamado que Dios te hizo, la Biblia, solo la Biblia y toda la Biblia, por cuenta de su utilidad, por cuenta de los tiempos que estamos viviendo y seguiremos viviendo, y también por cuenta de su propósito último, Timoteo. Solamente la Biblia te va a capacitar a ti. Por eso a veces me preocupan los currículos de los seminarios que son muy abarcadores, y usted ve ahí de toda cuanta cosa hay en los currículos de los seminarios para preparar supuestamente a los siervos de Dios. Y hay muchas disciplinas que son complementarias, que yo no digo que son malas, como es pedagogía, como incluso elementos de psicología y tantas otras. Se estudia filosofía, no es que esté en contra, pero si primero no se forma biblistas, conocedores de la palabra, de la doctrina, que profundicen en la doctrina, que sepan cómo interpretar correctamente la Escritura, posiblemente todo lo demás que se le está dando se le pueda convertir en un arma de doble filo, así como cuando usted le entrega un arma a un niño. Entonces los seminarios teológicos, primero doctrina y Biblia, y luego entonces otra serie de herramientas que les ayuden a, desde el punto de vista cultural, llevar adelante satisfactoriamente su ministerio. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿De qué vale que seamos expertos en tantas cosas si no conocemos la palabra de Dios? Porque al final es la única que va a transformar nuestras vidas y que nos va a capacitar plenamente para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia es suficiente para la vida cristiana y el ministerio cristiano. Suficiente. Ya les hablé de la suficiencia de la Escritura. La verdadera madurez espiritual se mide por estar equipado en la palabra, no por dones extraordinarios. Usted puede tener dones, y los tiene si es un hijo de Dios, pero si no conoce la palabra, va a tomar esos dones y no va a saber qué hacer con ellos. El amor a la Escritura se muestra en obedecerla y ponerla en práctica. Por eso les decía a los niños, lean ese libro, crean a ese libro. Con esto ya estoy concluyendo también el mensaje. Leamos este libro para que lo podamos conocer, para que entonces lo podamos amar, porque estamos llamados a amar con todas las fuerzas este libro. Obedezcamos este libro y compartamos el contenido de este libro. En eso debiera resumirse la vida cristiana. Alguien ha dicho que si nuestra casa se prendiera de fuego, en ese momento de reacción, donde sabemos que tenemos pocos segundos o minutos para tratar de salvar algo de valor, ahí es donde se va a mostrar, y estoy hablando desde el punto de vista material, porque por supuesto lo primero sería salvar a nuestros hijos, a nuestros padres, a un familiar que esté dentro. Desde el punto de vista material, si nuestra casa coge valor, ¿a dónde es donde primero vamos a ir a salvar qué? ¿Una medalla, el dinero o la Biblia? Usted puede decir, bueno, pero eso no es tan así porque al final la Biblia se quema y voy y me compro otra. Es verdad. Pero posiblemente la inclinación de su corazón sea a tratar de salvar lo que más valor tiene para usted. Y eso también se aplica a cómo vamos por la vida como creyentes. Si la Biblia está allí solamente como una reliquia, es para reflexionar. Si la Biblia está allí, la leemos, la buscamos porque la amamos y comprendemos todo esto, entonces puede ser que ese libro realmente esté transformando nuestras vidas. El Señor les bendiga, hermanos.